Cuando están todos mis compañeros, ¿estamos listos? Dale. Sí. Estamos listos. Bueno, bien. Bueno, buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Somos el grupo 9 y nuestro trabajo consiste en seleccionar cuál sería la carta óptima de Clash Royale utilizando un método de decisión multicriterio llamado Topsis. Bueno, Clash Royale es un videojuego de estrategia en tiempo real desarrollado por Supercell. La dinámica principal es uno contra uno y consiste en armar un mazo de un pool de casi 200 cartas para enfrentarse a otros jugadores. Cada carta tiene características distintas. Algunos tienen mucho daño, otras más vida, algunas son rápidas, otras tienen más alcance, cuestan menos elixir. Entonces justamente ahí aparece el problema que queremos analizar. Porque elegir la carta más conveniente no es tan simple como mirar una sola estadística. Por eso lo planteamos como un problema de decisión complejo. Tenemos muchas alternativas y varios criterios que entran en conflicto entre sí. En lugar de elegir según una opinión individual o solamente una preferencia de juego, buscamos hacer una comparación más objetiva. Para construir las alternativas, cada uno de los integrantes eligió 5 cartas que les gustan o que les parecen más fuertes, no sé. Y como algunas se repitieron, al final terminamos con un pool de 22 alternativas diferentes, que son esas que aparecen ahí. Eh, ¿Pasa nomás? Bueno, como mi compañero Uriel dijo, el principal problema era que dentro del juego hay una gran cantidad de variables de decisión, siendo que adentro hay más de 100 cartas disponibles que se pueden elegir. Por eso acortamos el total a un total de 22 cartas, como se ve en las tablas. Hubo casos, como es en la Valkyria, en que se repitieron hasta 3 veces. Otro de los problemas que se daba era que cada carta variaba sus estadísticas dependiendo del nivel que tenga. Por eso decidimos que sus estadísticas serían dadas por el nivel 11, el cual es el estándar dentro del juego durante los torneos. Además, ninguna carta resulta realmente superior en todos los criterios de forma simultánea, ya que debido hay cartas que con una alta cantidad de puntos de vida suelen tener un coste de elixir elevado, mientras que cartas con un bajo coste presentan estadísticas más modestas, como sería el caso de que también si tienen un gran alcance suelen tener un menor daño. Siguiendo a la otra diapositiva, los criterios de evaluación, a diferencia de la primera vez que pusimos, se terminaron acortando a 9. Esto es debido a que decidimos juntar los criterios del daño y velocidad de ataque en uno solo, que sería el daño por segundo, ya que encontramos que tenía un gran nivel de correlación. Quedando así, vida, daño por segundo, velocidad de movimiento, alcance, coste, cantidad de unidades que se despliegan en el uso de las cartas, evolución y héroe, que no todas las cartas disponen de ello, pero presentan una habilidad extra o una coste de elixir que le presenta un alto valor y diferencial en el uso de la partida. Además de utilidad, en el cual se obtuvo de forma ponderada, de manera subjetiva por cada uno de los integrantes. De igual forma, los pesos fueron dados de forma subjetiva, de acuerdo común entre los integrantes. Siguiendo en la siguiente diapositiva. Bueno, acá podemos Vale. ver más o menos cómo nos quedó la tabla a grosso modo. Tampoco vamos a entrar en los detalles, pero lo importante es ver cómo quedaron los pesos para cada criterio. Así que por encima vamos a nombrar algunos que creemos que son los más importantes. Por ejemplo, la vida le dimos un peso de 0,12. Al coste de la carta se le dio un peso de 0,152. Y uno de los más grandes, como puede ser la utilidad, le dimos un peso del 0,200 junto al daño por segundo, que fue la alternativa que mezclamos en comparación a la entrega anterior. Fran. No, pasando al método que utilizamos, elegimos Topsys porque maneja criterios de máximos y mínimos de forma natural sin que tengamos que transformar los criterios de mínimo a máximo. Entonces, bueno, podemos usar directamente los de maximizar como son la vida y los de minimizar como por ejemplo el costo de elixir.
Además, el método tiene una compensación equilibrada. Si una carta es mala en un criterio, muy mala, no va a quedar descartada por esto. El índice que genera Stopsys nos pareció fácil de interpretar porque simplemente mientras más cerca de uno es mejor la alternativa. Nos pareció eficiente para la cantidad de alternativas y criterios que tenemos y además tiene un amplio uso académico que valida su solidez metodológica. ¿Querés pasar? Bueno, repasando un poco cómo aplicamos el método de Topsys, lo primero que hicimos fue normalizar a la tabla que ya mostraron los chicos. Lo primero que hicimos fue elevar todos los valores al cuadrado, después realizar la suma de ellos para cada criterio, aplicamos raíz cuadrada y después a los valores de la matriz original que mostraron, lo dividimos por este último valor. Después de eso lo ponderamos, que simplemente es multiplicar cada valor por su respectivo peso del criterio, y determinamos las soluciones ideales y antiideales, tanto como para los criterios de maximizar y para los criterios de minimizar. Bueno, determinamos las distancias euclidianas con esa fórmula y a partir de esos valores pudimos calcular los índices de optimidad y simplemente los ordenamos de mayor a menor, siendo los mayores los mejores y los menores los peores. ¿Listo? Bueno, y ahora vamos a presentar el ranking final con el top 5 cartas y luego las siguientes. Y como podemos ver a continuación, el resultado fue que el Mini P.E.K.K.A se posicionó como la primera carta con un índice de similitud del 0,5761, siendo esta la carta elegida como la óptima, seguida muy de cerca con el P.E.K.K.A con un 0,5682 y en tercer lugar por el Mega Caballero con un 0,4952. Completando el top 5 están el Caballero y el Chispitas. Lo interesante es que en este gráfico que podemos ver de los índices de similitud, la diferencia entre el primero y el segundo es mínima, lo que muestra que son cartas muy competitivas entre sí. Como se puede ver, el ranking muestra una caída muy clara y luego, de las primeras 3 cartas, se destacan visualmente por el resto, con índices entre 0,49 y 57. A partir del cuarto puesto, la curva cae bastante, y desde el séptimo en adelante los valores se comprimen todos entre 0,24 y 0,36, lo que indica que estas cartas son muy competitivas entre sí, pero no logran acercarse al ideal. La curva que se podría visualizar acá es exactamente lo que representa esa caída, una curva pronunciada al principio y luego más suave, lo que en análisis a multicriterio es una señal que nos indica que hay alternativas claramente superiores a otras, pero que tienen una competencia muy similar sobre las inferiores. Bueno, ¿por qué el Mini P.E.K.K.A fue el ganador? Esto se dio más que nada porque tiene en puntos de vida una cantidad considerable, que es uno de los criterios que tenía mayor peso. Después tenía un gran daño por segundo, que es el otro criterio que mayor peso tenía, siendo el segundo más alto de toda la lista. Y todo esto por un coste bajo, además teniendo la velocidad de movimiento también más grande de la lista. Y la calidad de héroe más grande también. Todo esto sumó a que en general todas las estadísticas del Mini P.E.K.K.A sean muy altas, haciendo que no tenga que compensar ningún criterio entre sí y que quede muy alto en la lista. Pasa. Acá se ve más específicamente que la alta velocidad le dio un gran beneficio y que la utilidad percibida, que es un criterio que definimos nosotros, donde todos marcamos qué tan útil nos parecía la carta, y hicimos un promedio entre las opiniones de todos. Esto nos dio el número que ahí dice 80.33, siendo esta también la carta con la segunda mejor utilidad de todas las que elegimos. Entonces, sumado a que en varios criterios es casi la mejor, dio un equilibrio y se convirtió en la más cercana a la solución ideal. Bien, entonces a modo de conclusión se determina el Mini P.E.K.K.A como la carta óptima, ya que su índice de proximidad de 0,576 establece un equilibrio superior entre los factores de daño, coste, velocidad y el atributo de héroe. Esto se debe a que el equilibrio supera la especialización, ya que la alternativa con mejor posicionamiento no maximiza un único criterio, sino que establece un balance favorable entre las múltiples dimensiones. Con esto también demostramos que la arquitectura de Topsy debe de ser idónea para este tipo de dominio, ya que es un mecanismo de compensación equilibrada, evita el descarte de una carta por un rendimiento deficiente aislado. Y también validamos que la aplicabilidad del análisis de decisión multicriterio
Se puede aplicar en entornos de entretenimiento digital, ya que esto también es válido fuera del ámbito empresarial y aporta objetividad cuantitativa a las decisiones en este tipo de juegos de estrategia. La próxima. Y aquí mostramos las bibliografías y las referencias. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muy bueno, chicos. Muy linda hecha la presentación. Les quería preguntar con qué la hicieron. Con PowerPoint, profe. Nos ¿Un pusimos- PowerPoint? Sí, en el mundo en el que todas las presentaciones están hechas con IA, profe, nosotros nos dedicamos porque la otra vez nos dijo que quisiera que le agregáramos un soporte visual para que se entendiera mejor el juego. Lo recuerdo porque yo el juego no lo conocía y la verdad que me encantó cómo quedó ahora. Y en sí la presentación y todo cómo lo fueron haciendo fue genial. Gracias, profe. Yo tenía una duda. Sí. Quería preguntar.